Nunca olvidaré ese sonido. Los pasos bajando las escaleras demasiado rápido. Tacones. A las 3:15 de la madrugada. Pensé que estaba soñando. Me giré en la cama y toqué el otro lado. Vacío. Me incorporé de golpe. No había nadie. Me puse la bata y bajé. Todo estaba oscuro, salvo una línea de luz en la puerta del salón. Y entonces, la imagen que jamás esperas ver cuando llevas casi 15 años casada, mi marido, Alejandro, en calzoncillos, de pie, paralizado, frente a la puerta principal, completamente abierta. Y al otro lado, una figura femenina, borracha, riéndose mientras intentaba meterse un tacón en el bolso. ¿Quién es esa?, pregunté con la voz seca. Alejandro me miró como si yo fuera la intrusa. Es Marta. Ha venido con Luis. Estaban abajo, en el coche. Solo se despidió de mí. Marta. Una antigua compañera suya del instituto. Casada, con 2 hijos también. No me sonaba que siguieran en contacto. Ni que ella fuera de aparecerse en nuestra casa en plena madrugada. Y mucho menos riéndose con voz arrastrada y olor a ginebra barato. Ella no me saludó. Ni me miró. Simplemente desapareció en la oscuridad. Y él cerró la puerta como si nada. ¿Qué hacía aquí dentro, Ale? Nada, joder, Lucía. Solo se despidió. Luis está borracho. No encontraba las llaves. La subí un momento. No es nada. ¿Y por qué estás en calzoncillos? Él tragó saliva. Un momento eterno. Ese silencio que grita. Lo peor no fue su respuesta, fue su intento de hacerse el ofendido. Como si yo estuviera loca por hacer preguntas lógicas a las 3:15 de la madrugada. Subí sin decir más. Pero esa imagen se me quedó incrustada como una astilla bajo la uña. Algo no cuadraba. Y no fue el comienzo de nada. Fue el final de todo. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro actuó como si aquella madrugada no hubiera existido. No volvió a mencionar a Marta, ni a Luis, ni a nada que pudiera parecer sospechoso. Pero algo en su forma de moverse cambió, como si tratara de anticipar mis preguntas antes de que salieran de mi boca. Empezó a llegar más tarde de lo habitual, alegando reuniones interminables en la oficina. Y aunque yo no era el tipo de mujer que llamaba cada 5 minutos para saber dónde estaba su marido, empecé a mirar el reloj con una mezcla de rabia y ansiedad cada vez que pasaban las 9 y él no aparecía. La cena se enfriaba. Los niños preguntaban por él. Yo respondía lo justo. Empecé a fijarme en cosas que antes no me importaban. Su camisa planchada con más esmero del que yo recordaba haber aplicado, el perfume distinto que no era el suyo habitual, un tipo de energía tensa que se notaba incluso en el modo en que agarraba las llaves al llegar. Una noche, mientras recogía la cocina, Claudia, nuestra hija mayor, se acercó con una cara rara. Me preguntó si podía preguntarme algo, lo que ya de por sí me puso en guardia. Le dije que claro. Me contó que el otro día, cuando Alejandro la recogió del entrenamiento, se equivocó de nombre al llamarla. Le dijo Laura. Claudia se rió al contarlo, pero yo no. Alejandro no conocía a ninguna Laura. Al menos, no que yo supiera. No dije nada a mi hija. Me limité a darle un beso en la frente y a seguir lavando los platos. Pero por dentro me hervía la cabeza. El domingo siguiente, bajé al trastero a buscar una caja de ropa de verano que tenía guardada y me encontré con una bolsa que no era mía. Dentro había una blusa claramente femenina, con la etiqueta aún puesta, y unos pendientes de aro que no reconocí. No eran míos, ni de mi hija, ni de ninguna amiga. Los guardé como si fueran una prueba en un juicio que aún no tenía fecha. Esa noche, no pude dormir.
Alejandro roncaba a mi lado como si tuviera la conciencia limpia y yo, en cambio, me sentía en un agujero sin salida, atrapada entre las dudas y la costumbre. Pero fue el jueves cuando todo se fue a la mierda. Claudia tenía una excursión con el colegio y necesitaba la autorización firmada por ambos padres. Yo ya la había firmado. Faltaba a Alejandro. Como siempre la dejaba en su mochila, le pedí que se la entregara antes de irse. Ella subió a buscarla a su habitación, pero bajó con el ceño fruncido. Papá no está, dijo. Pensé que tal vez había salido temprano y no me había despertado, pero su coche seguía en la puerta. Subí a ver qué pasaba. La cama estaba hecha. El baño limpio. No había señales de que hubiera dormido ahí. Fui al salón. Nada. La cocina, vacía. Fui al cuarto de invitados. La puerta estaba cerrada. Abrí. Allí estaba él, en ropa interior, dormido en el sofá cama, con el móvil aún encendido y una copa de vino a medio tomar en la mesita. Todo el cuarto olía raro, a una mezcla de perfume femenino y desodorante masculino. Lo llamé por su nombre. Se despertó sobresaltado. Le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que había llegado tarde y no quería molestarme. Le pregunté si había bebido. Me dijo que sí, que necesitaba relajarse. Que estaba estresado. Que no había podido dormir. Le pedí que firmara la autorización de Claudia y se la di. La firmó sin mirarme a los ojos. Esa noche cenamos en silencio. No me hizo preguntas. No me ofreció explicaciones. Yo tampoco las pedí. Ya no me interesaban. Me bastaba con saber que el hombre que tenía delante no era el que creía conocer. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, fui al bar de la esquina donde Alejandro solía ir después del trabajo. Me senté en la barra y pedí un café. Pregunté al camarero, que ya me conocía, si mi marido había pasado últimamente por allí. Me dijo que no lo veía desde hacía más de un mes. Le pregunté si sabía si iba a otro sitio. Me dijo que había escuchado que ahora se pasaba por un local nuevo en Ruzafa, más moderno, más discreto. No dije nada. Solo asentí. Pagué y me fui caminando despacio por la calle, pensando en todo lo que había ignorado. No necesitaba una conversación para saber que algo iba mal. Lo sabía desde aquella madrugada, cuando Marta salió riéndose con un zapato en la mano y mi marido en calzoncillos la despedía con cara de idiota. Lo supe entonces, lo confirmé ahora. Lo único que me faltaba era verlo con mis propios ojos. Y eso estaba a punto de pasar. El sábado por la tarde le dije a Alejandro que iba a llevar a los niños a casa de mi hermana para que pasaran la noche allí. Me miró con sorpresa, como si no entendiera por qué lo hacía, pero no preguntó nada, simplemente asintió y volvió a mirar la pantalla del portátil. Claudia y Pablo estaban encantados, no era algo que hacíamos a menudo, así que prepararon sus mochilas enseguida. Cuando los dejé en casa de mi hermana, me costó mantener el tono relajado, pero logré que no sospecharan nada. En el coche, de vuelta, llevaba una sudadera ancha y vaqueros, nada llamativo, pero por dentro sentía algo que no sabía describir. No era tristeza, ni siquiera rabia, era una mezcla de tensión y necesidad de saber la verdad sin más rodeos. Fui directamente a Ruzafa, al local que me había mencionado el camarero. Me costó un poco encontrarlo, no tenía ningún cartel visible, solo una puerta negra y una pequeña luz azul encima. Entré sin pensarlo mucho. Por dentro, el sitio era pequeño, con música suave, luces tenues y un ambiente más íntimo que un bar normal. Gente de 30 y tantos, 40, parejas mezcladas con grupos pequeños. Me senté en una mesa junto a la barra, pedí una tónica y esperé. No pasó ni media hora. Lo vi entrar. Reconocí su forma de caminar,
la chaqueta gris que yo misma había comprado en rebajas, el gesto con el que se pasaba la mano por el cuello cuando estaba incómodo. No venía solo. La mujer que lo acompañaba era más joven que yo, quizá no mucho, pero lo suficiente para que se notara. Vestía de forma simple pero cuidada, pelo suelto, risa fácil. Lo vi besarla en la mejilla mientras se sentaban en una mesa al fondo. No tenía dudas. No era una compañera de trabajo, no era una amiga, no era una conversación inocente. Estaban demasiado cerca, demasiado cómodos, demasiado conocidos. Los observé durante más de una hora. Hablaron sin prisas, se reían, ella le tocaba el brazo cuando decía algo, él le pasaba servilmente la servilleta. En un momento, ella se levantó para ir al baño y él sacó el móvil. Pensé que ese era el momento para acercarme, para decirle algo, para soltar todo lo que llevaba dentro. Pero no lo hice. Me quedé quieta, con la mirada clavada en ellos como si fuera una espectadora más de ese teatro barato. Cuando salieron del local, no lo seguí. No quería saber más. Tenía todo lo que necesitaba. Esa noche dormí en casa sola. Alejandro no volvió. Al día siguiente, cuando los niños regresaron, les preparé la merienda y fingí normalidad, como si todo siguiera igual, como si no tuviera esa imagen clavada en la cabeza. Alejandro llegó por la tarde, olía a perfume que no era mío, se duchó en silencio y luego se encerró en su despacho. No me preguntó por los niños, ni por mí. Yo tampoco le dije nada. En ese momento decidí que no iba a enfrentarme con insinuaciones. Le iba a decir exactamente lo que sabía, lo que había visto, y quería que me respondiera con hechos, no con rodeos. La conversación fue esa misma noche, después de que acostáramos a los niños. Le pedí que se sentara en el salón. Lo hizo sin sospechar nada. Se sentó con las piernas cruzadas, como si estuviéramos a punto de ver una película. Yo, en cambio, estaba rígida. El sábado estabas en Ruzafa, dije sin rodeos. En un sitio con una puerta negra y luz azul. Con una mujer. La besaste. Te reíste con ella. Le tocabas el brazo. Estuvisteis allí más de una hora. No dijo nada. Me miró. Parpadeó 2 veces, pero no dijo nada. No te pregunté nada cuando encontré la blusa en el trastero. No te pregunté nada cuando dormiste en el cuarto de invitados. No dije nada cuando te llamaste Laura a nuestra hija. Pero ahora sí te voy a preguntar. ¿Desde cuándo? Alejandro respiró hondo. Su mirada cambió. Ya no estaba incómodo, ni nervioso. Estaba resignado. Desde hace unos meses, dijo. No lo planeé. Pasó. ¿Quién es? Se llama Irene. Es psicóloga. La conocí en una conferencia en Alicante. ¿La llevaste a ese bar muchas veces? Algunas. ¿Te acostaste con ella? Tardó en responder, pero lo hizo. Sí. Me quedé en silencio. No porque me doliera lo que decía, sino porque ya lo sabía todo. Solo quería que lo dijera. Que no tuviera la opción de negarlo. Que no pudiera salir de ahí con una excusa a medias. Él esperaba una explosión, un llanto, una escena. No la tuvo. Me levanté, le dije que no hablara con los niños hasta que yo lo decidiera y que, a partir de ese momento, dormía fuera del dormitorio. No grité. No lloré. No lancé nada. Solo me fui a la habitación, cerré la puerta y me senté en el suelo. Ya estaba hecho. Y ahora venía lo peor. No pensé que Alejandro tuviera la capacidad de hacer lo que hizo. Lo tenía por alguien cobarde, por un hombre que siempre buscaba la salida más cómoda, el que prefería no hablar a tener que enfrentar un conflicto. Pero me equivoqué.
Lo que hizo después fue tan calculado que ni siquiera yo, con todo lo que sabía, estaba preparada. Todo empezó el lunes siguiente. Volví del trabajo y encontré el comedor vacío. Alejandro no estaba, su portátil no estaba, su escritorio del salón había desaparecido, y el armario del cuarto de invitados estaba abierto. Pensé que tal vez había recogido sus cosas y se había ido, pero no. A los 10 minutos llegó, como si nada, con bolsas del supermercado. Me miró y dejó las cosas en la cocina. Le pregunté qué pasaba, por qué había quitado el escritorio. Me respondió que necesitaba espacio para trabajar y que prefería instalarse en otro sitio, más tranquilo. Me dijo que no iba a seguir durmiendo en el cuarto de invitados, que había alquilado un pequeño estudio y que empezaría a pasar allí algunas noches a la semana. No pidió permiso. No preguntó si estaba bien. Me lo comunicó como si fuera una decisión de oficina. Cuando subí a la habitación, noté que faltaba uno de sus cajones, el de la ropa interior. Y también su afeitadora, su colonia, y algunos libros que siempre tenía en su mesilla. Me senté en la cama, sin saber si sentir alivio o humillación. A la noche siguiente, se llevó a los niños a cenar. Nunca lo hacía entre semana. Me lo dijo a última hora, me avisó con un mensaje. Me los llevo a cenar por ahí, no cocines. No pregunté dónde, pero cuando Pablo volvió, me contó que habían ido a un restaurante italiano con una amiga de papá que también tenía hijos. Claudia no habló del tema, se encerró en su habitación apenas entró por la puerta. Entendí entonces que Alejandro no iba a ser discreto. Que no solo no se iba a esconder, sino que iba a usar a los niños para normalizar su doble vida. Para introducir poco a poco su nueva rutina en la nuestra, sin más explicaciones. El jueves recibí una llamada del colegio. Una reunión urgente con la orientadora por el comportamiento de Claudia. Llegué al centro y me encontré con mi hija sentada, brazos cruzados, ojos llorosos. Me dijeron que había contestado mal a una profesora, que llevaba 2 semanas distraída, que no entregaba tareas. Cuando salimos, no le pregunté nada. Caminamos juntas hasta casa. Subimos y, al entrar, le preparé algo de merienda. Se quedó sentada frente a la taza sin decir nada. Después de unos minutos, habló. ¿Papá va a vivir con esa señora? No supe qué responder. No sabía si era mejor mentir o admitir lo evidente. No lo sé, dije, intentando mantener la voz firme. No me gusta, añadió. No quiero ir más a cenar con ellos. Asentí. No insistí. Le dije que no tenía por qué ir si no quería. Luego se fue a su cuarto. Ese día decidí que Alejandro no iba a llevarse a los niños sin mi aprobación. No por celos. No por orgullo. Sino porque no estaba dispuesta a permitir que los usara como parte de su teatro. El sábado siguiente, mientras él venía a recogerlos, me acerqué a la puerta y le dije que no iban a salir. ¿Por qué? Ya lo habíamos hablado, me dijo con tono firme. No van a salir, Alejandro. Claudia no quiere. Y Pablo no entiende lo que está pasando. No van a seguir fingiendo que todo está bien mientras tú les presentas a tu amante como si fuera parte del pack. Me miró con desprecio. Lo vi en sus ojos. Estás haciendo esto para castigarme. Estoy haciendo esto para protegerlos, respondí sin alterarme. Alejandro se giró, bajó las escaleras sin despedirse, y se subió al coche. No volvió a escribir en todo el fin de semana. Pero el lunes me llegó un mensaje de su abogado. Había solicitado una reunión para hablar de la custodia compartida. No divorcio. Solo custodia. Eso me desconcertó. ¿Por qué no iba directamente al grano? ¿Por qué no quería romper formalmente el matrimonio si ya vivía como un soltero? No entendía nada. Me presenté a la reunión con mi abogada,
esperando una propuesta razonable. Lo que recibimos fue un documento con horarios marcados, condiciones específicas, normas sobre llamadas, visitas, vacaciones y celebraciones. Todo redactado como si fuéramos desconocidos. En uno de los puntos, incluso se mencionaba que Alejandro tenía derecho a presentar a sus hijos a nuevas figuras afectivas siempre que no interfieran en su desarrollo emocional. Me sentí como si me clavaran un cuchillo en el estómago. No por el texto, sino por lo que implicaba. Él no solo tenía una nueva vida, sino que estaba dispuesto a institucionalizarla. A dejarla por escrito. A convertirla en norma. Y lo peor fue ver cómo mi nombre quedaba reducido a la madre en cada párrafo. Como si mi existencia fuera solo un dato. Como si lo que habíamos vivido no hubiera contado para nada. Firmé. No porque estuviera de acuerdo. No porque quisiera ceder. Sino porque necesitaba terminar con ese juego. Necesitaba dejar de esperar algo de él. No le dije nada. Solo firmé y me fui sin mirarlo a la cara. Ya no me debía respuestas. Pero yo a mí misma sí. Después de firmar el acuerdo de custodia, no pasó mucho tiempo hasta que Alejandro hizo lo que yo ya esperaba, dejó de fingir. Empezó a recoger a los niños con su nueva pareja sin ningún tipo de cuidado, como si no importara el impacto, como si no hiciera falta respetar ningún proceso. La primera vez que apareció con ella en el coche, fue Pablo quien me lo dijo, sin ningún filtro, con esa frialdad inocente que tienen los niños cuando aún no saben que ciertas cosas deberían doler. Irene vino con papá. Tiene un coche blanco y nos puso canciones de los años 80. Claudia, en cambio, no decía nada, y eso era peor. Callaba, miraba por la ventana, y respondía con monosílabos cada vez que yo intentaba saber cómo le iba. Yo no hice ningún escándalo. No le escribí a Alejandro, no le pedí explicaciones. Pero por dentro hervía. Sentía como él iba colonizando espacios, como si quisiera ocupar todos los lugares posibles en la vida de los niños y dejarme a mí en una esquina, como si yo fuera simplemente la que firmó el acuerdo, la que organiza la logística, la que hace de puente. Entonces entendí que no iba a parar. Que su estrategia era normalizar todo tan rápido que cuando los niños quisieran reaccionar, ya todo estaría asentado. Y fue ahí cuando decidí que no iba a quedarme quieta. No para vengarme, no para competir, sino para que entendiera que no podía borrarme así, que no tenía el poder de reescribir la historia a su manera. Lo primero que hice fue sacar todas las fotos del álbum familiar y guardar solo las que me importaban, los nacimientos, los cumpleaños con mis padres, las vacaciones en las que él se ausentó. Las otras, las de los viajes organizados por él, las de las navidades en casa de sus padres, las tiré. No porque me dolieran, sino porque ya no significaban nada. Luego, cancelé las tarjetas de crédito compartidas. No se lo dije. Solo lo hice. Al día siguiente me escribió, ¿has anulado la visa? Le respondí, sí. Ya no somos un equipo, ¿recuerdas? No contestó. Pero al día siguiente me llegó un correo de su banco con la confirmación de un nuevo crédito personal a su nombre. Una semana después, llamé a su jefe. Sabía que estaba mal, que no era correcto, pero necesitaba saber. Me presenté con cortesía, le dije que era la exmujer de Alejandro, que no iba a decir nada comprometido, solo necesitaba confirmar un dato. Le pregunté si Alejandro seguía trabajando allí a jornada completa. El hombre dudó, pero me respondió. Me dijo que sí, pero que últimamente llegaba tarde, salía antes y había pedido varias mañanas libres por asuntos personales. Colgué agradecida. No necesitaba saber más. Entendí que Alejandro estaba reorganizando su vida no solo emocionalmente, sino también laboralmente, como si todo fuera parte de un nuevo guión donde él volvía a tener el control. Y fue entonces cuando tomé la decisión final.
Me senté con los niños un sábado por la tarde. Claudia no quiso bajar al salón, así que subí a su cuarto y le pedí que bajara solo un rato. Lo hizo con desgana. Pablo se sentó en el suelo con un cuaderno de dibujos. Les dije que quería hablar de algo importante, que no iba a ser largo, pero sí serio. Vuestro padre está con otra persona, empecé, y aunque eso no lo convierte en un mal padre, sí cambia algunas cosas. Lo que quiero es que sepáis que no tenéis que fingir con nadie. Si no os gusta estar con esa mujer, si os sentís incómodos, me lo podéis decir. Y si os lleváis bien con ella, también me lo podéis contar. No voy a juzgaros. Pero tampoco quiero que os sintáis obligados a sonreír o a aceptar situaciones que no os hacen bien solo para que nadie se enfade. Claudia bajó la mirada. Pablo dejó de pintar. ¿Puedo decirle a papá que no quiero ir si ella está? Preguntó Claudia sin levantar la voz. Claro que puedes, le respondí, y si no lo acepta, hablaremos con el abogado. No tienes que soportar nada que no quieres. No me cae mal, dijo Pablo, pero habla mucho. Está bien, respondí, eso también es válido. Durante los días siguientes, noté que Alejandro empezó a incomodarse. Me escribió por primera vez en semanas para pedirme que no hablara con los niños de temas sensibles. Me dijo que le estaban respondiendo de forma seca, que notaba distancia. Le dije que tal vez era buena idea que le preguntara directamente a ellos. Su respuesta fue cortante: no me manipules. No contesté. No hizo falta. Pero fue el jueves cuando entendí que le dolía más de lo que mostraba. Me llamó por teléfono, cosa que nunca hacía, y sin saludar dijo: ¿Tú les estás diciendo que odien a Irene? No, respondí sin alterarme. Les estoy diciendo que pueden sentir lo que quieran y decírmelo. Algo que tú, al parecer, no estás haciendo. Se están alejando de mí, dijo, con un tono que parecía más miedo que rabia. ¿Y qué esperabas? Contesté. Apareces con otra mujer de golpe, haces como si todo estuviera bien, y encima esperas que los niños te aplaudan. No respondió. Después de unos segundos, colgó. Esa fue la última vez que me llamó directamente. La semana siguiente, los niños me contaron que ya no veían tanto a Irene. Pablo dijo que Alejandro se veía triste, que no hablaba tanto. Claudia, sin embargo, dijo algo que me sorprendió. Creo que papá pensaba que tú te ibas a quedar llorando. Pero no lloraste. No supe qué decir. Tal vez esperaba que lo hiciera. Pero no. No tenía ya motivos. Él había tomado decisiones. Yo también. Después de todo lo que pasó, lo que más me sorprendió no fue la traición en sí, ni la rapidez con la que Alejandro rehizo su vida, ni siquiera la manera torpe y egoísta con la que intentó arrastrar a los niños a su nuevo guión. Lo que realmente me dejó sin palabras fue la última conversación que tuvimos. No ocurrió en un despacho de abogados, ni en una reunión forzada por el colegio, ni durante una discusión inevitable. Fue en la cocina de mi casa, un martes cualquiera, después de que él trajera a Pablo porque se había olvidado su cuaderno de dibujo. Entró con el niño, lo dejó en la habitación y se quedó en el pasillo como si dudara si marcharse o no. Le ofrecí un café, más por educación que por deseo real de hablar, y se sentó sin decir nada. Durante varios minutos, el único sonido era el de la cafetera. Yo le serví su taza, luego la mía, y nos sentamos uno frente al otro, como si fuéramos dos desconocidos que habían compartido la misma casa sin hablarse en años. Fue él quien rompió el silencio. No está funcionando, dijo, mirando su taza. Levanté la vista y lo miré sin entender. ¿El qué? Todo esto. Lo de Irene. Lo de vivir en otro sitio. Lo de llevarme a los niños. No sé, no funciona. Pensaba que era lo correcto, que era lo que necesitaba,
pero estoy cansado. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no sentía la necesidad de rellenar sus huecos. Esperé. He pensado en vender el estudio, continuó. Volver a casa. Empezar desde cero. Lo miré fijamente. ¿Volver a casa? ¿Como si nada? No. No como si nada. Pero quizá podríamos, no sé, hablar. Arreglar las cosas. Ahí fue cuando entendí que no había aprendido nada. Que todo lo que había hecho, todo el daño, toda la confusión, no le había servido para entender la raíz del problema. No se trataba solo de una infidelidad, ni de una mujer nueva, ni de unas semanas de caos. Se trataba de todo lo que él había roto y nunca se detuvo a mirar. No hay nada que arreglar, Alejandro, dije, con voz tranquila. Esto no es una pausa. Esto es una consecuencia. Y tú tomaste tus decisiones sin contar conmigo ni con nadie. Ahora tienes que vivir con ellas. Pero sigo siendo el padre de los niños. Sigues siendo mi familia. No somos tu familia. Somos las personas a las que dejaste atrás. Y lo hiciste por gusto, sin presión, sin culpa. No puedes volver porque no te fue bien allá afuera. Esto no es un hotel. No es un refugio. Es mi casa. Lo vi encoger los hombros. No sabía qué hacer con mis palabras. Nunca había sabido lidiar con límites. Entonces, ¿esto es definitivo? Preguntó sin atreverse a mirarme. Para mí lo fue el día que llevaste a otra mujer a cenar con nuestros hijos. Lo que pasa es que tú tardaste más en darte cuenta. Se hizo otro silencio, más largo. Él no sabía si levantarse o quedarse, pero al final lo hizo. Se fue sin despedirse, sin cerrar bien la puerta, como siempre hacía. Me levanté, la cerré yo. Luego volví a la cocina y tiré el café que no había tocado. Durante los días siguientes, Alejandro redujo sus visitas. No vino a buscar a los niños durante más de una semana. Claudia no preguntó. Pablo sí, pero le respondí con claridad, está ocupado, volverá pronto. No le mentí. Solo usé las palabras necesarias para no cargar a un niño con los errores de un adulto. Pasaron las semanas y su presencia se fue diluyendo. Ya no llegaban mensajes, ni llamadas, ni solicitudes de cambios en los días. Mi abogada me dijo que podíamos renegociar el acuerdo si lo veíamos necesario. Le dije que esperáramos. No tenía prisa. Lo importante para mí era recuperar la estabilidad en casa. Hablé mucho con los niños, sobre lo que querían, sobre cómo se sentían. Claudia empezó a mejorar en el colegio. Pablo volvió a dormir del tirón. Y yo, poco a poco, comencé a sentir que podía volver a respirar sin estar en estado de alerta constante. Un viernes, mientras doblaba ropa, encontré una camisa suya en el fondo de un cajón. La saqué, la miré durante unos segundos y luego la puse en una bolsa. Esa misma tarde, llamé a una organización que recogía ropa para familias desplazadas. Les entregué varias cosas. No por despecho. No por cerrar simbólicamente una etapa. Lo hice porque ya no hacían falta. Porque su presencia en casa ya no era necesaria. Ni emocional ni física. Esa noche, me senté en el sofá con los niños y vimos una película juntos. Nada especial. Solo los tres. Sin silencios incómodos. Sin teléfonos interrumpiendo. Sin sillas vacías que esperaran a nadie. Cuando se fueron a dormir, me quedé un rato más en el salón. No pensé en Alejandro. No pensé en Irene. No pensé en el pasado. Pensé en el presente. En lo que quedaba de mí después de todo. Y supe que, aunque dolía,
Estaba completa. No necesitaba nada más. Solo avanzar. A mi manera. Con los míos. Y sin mirar atrás.